dar la bienvenida y queremos compartir un rato aquí esta tarde con un invitado muy especial que tenemos la tarde de hoy. Este es un proyecto que es patrocinado por el Ministerio de Cultura, lo que fue la convocatoria de concertación, en la cual Valleud fue uno de los seleccionados para desarrollar esta clase de proyectos que ha traído muchas facilidades para la región Caribe. De parte del Ministerio de Cultura siempre vienen esta clase de proyectos que han traído crecimiento en esta área de lo que es la cinematografía, y pues estamos en ese proceso de aprendizaje, de compartir conocimiento, y para eso tenemos el día de hoy a Andrés Porras. Andrés Porras, voy a hablarles un poquito antes de que él entre, más o menos el perfil que tenemos de él. Él es nacido en Cali y cuenta con una experiencia de más de 10 años en el montaje audiovisual. Es egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Valle en el 2002 y realizó el taller de montaje cinematográfico en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba en el 2006. También ha sido docente del taller de montaje de la carrera de Cine y Televisión de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Fue tutor del montaje del programa Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio de Cultura en el 2011. Vamos a hablar con él. Bienvenido, Andrés, ¿ya estás por ahí? Hola, hola. Hola, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación y por querer estar aquí también esta tarde con nosotros compartiendo lo que ha sido tu experiencia en todo este proceso de lo que es el cine en Colombia y el cine en las regiones. Cuéntanos un poco, Andrés, lo que ha sido de pronto ese inicio de usted como en esta carrera del cine. Pues Alba, mira, yo básicamente soy ante todo montajista. Llevo, y te corrijo un poquito en la presentación, llevo más de 20 años como montajista. Okay. He sido profesor en las instituciones que dijiste y un programa que me parece como supremamente importante para las regiones, que es el programa del ministerio, que aún se resiste y que todavía lo están, están generando las convocatorias para que todos se presenten, que es Imaginando Nuestra Imagen, que es un proyecto muy bonito, uno de los que yo considero más importantes que tiene el Ministerio de Cultura en su énfasis de cinematografía para el desarrollo pues, del audiovisual en las regiones. He sido tutor incluso allá en Valledupar. Preferiblemente, no sé si es cuestión del destino o una muy buena suerte que he tenido, y generalmente estoy acompañando procesos en la costa atlántica más que todo. He estado en Sucre, en Córdoba, allá con ustedes, y digamos que es de lo que es aparte, digamos, de mi carrera como montajista. Esto es una de las cosas que más me emociona, ¿no? Ser parte de los tutores de Imaginando Nuestra Imagen. Y pues eventualmente, y eso digamos que pega un poco con la idea de esta charla, es como mi otra faceta que tiene que ver con la de ser productor no sé mejor dicho, llegué a ser productor por accidente del grupo de trabajo que tenemos con Jesús Reyes y Irina Enríquez en Montería, y pues que generó esta trilogía que algunos de los asistentes pudieron ver, y que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Justamente eso le quería preguntar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted sobre su percepción sobre lo que es el programa de INI, Imaginando Nuestra Imagen, que lleva capacitación, es como especie de un diplomado, no sé si se le podría llamar así, pero es un estudio muy intensivo, pero excelente con formación de parte de personas profesionales ya con experiencia en el área,
que van a las regiones que son ganadoras de esta convocatoria y enseñan a grupos a hacer un cortometraje o una película desde cero, desde que tienes la idea nomás de pronto de una historia, pero no sabes cómo convertirla en guión y llegar a convertir todo este sueño de pronto y esa ilusión en un cortometraje o en un largo, en el caso de los que ya han logrado llegar hasta allí. Yo soy producto de uno de estos espacios, allí en Imaginando Nuestra Imagen en 2015, cuando conocimos a Andrés Porras y también al otro grupo de tutores que estuvieron esa vez acompañándonos, y para mí por eso es un placer también estar esta tarde aquí con Andrés, que me alegra mucho ver cómo, y me gustaría saber cómo fue también ese paso, porque sí, su experiencia ha sido más que todo, más abiertamente en la parte de montaje, lo que es la parte de edición y ya montaje de todo el material, pero cómo llega a ser productor ya en esta parte, en este proceso de la trilogía. Pues mira, básicamente en el 2011, en el INI que se ganaron en Montería, donde a mí me ha invitado el ministerio a ser parte como tutor de la sección pues, de montaje, conocí a este grupo de trabajo. Un poco, aprovecho para explicar un poco más en qué consiste el INE. El INE es una convocatoria pública en la cual colectivos, grupos de trabajo, fundaciones se presentan, digamos, seleccionando una cantidad determinada de jóvenes que quieran aprender a hacer un producto audiovisual. En este caso, un corto, sea documental o ficción. Y el ministerio, digamos, que financia las tutorías en cada uno de los estados que hacen parte del proceso creativo, que es escritura de guión, producción, fotografía, montaje, sonido, y digamos, en cierto modo, y una de las cosas que me parece más interesante es que esos combos de tutores, creo que ninguna universidad pública o privada en este país los tienen, ¿no? Es casi un privilegio contar con estos tutores que en cierta manera hemos trabajado mucho tiempo haciendo cine, y estos espacios nos ayudan ¿no? A mí personalmente como a poder comunicar un poco más y tener como esa capacidad, digamos, de devolverle a la gente lo que uno ha aprendido en tanto tiempo para estructurar, crear, formar y producir cortos o productos audiovisuales, o por lo menos a que los chicos y las chicas aprendan a hacerlo y de ahí para allá se muevan solitos. Exactamente. Eso me parece como de las cosas que están como dentro de la voluntad, ¿no?, personal de todos los tutores que encontramos cierta magia en hacer esto y es como para mí es compensar, digamos, mucho de lo que he aprendido como parte de una, no sé, voluntad. Sí, a la vez genera mucho crecimiento, creo yo también como tutor, y es importante porque es encontrar, yo creo a ustedes como tutores, encontrar en las regiones de pronto mucha variedad de historias, de escenografías, de pronto de capacidades humanas también, y yo creo que eso también enriquece mucho ese trabajo para ustedes también. Claro, y una de las cosas que a mí más que cada vez encuentro y valoro más es que también tiene que ver mucho con mi trabajo, y es como la valoración del tiempo, ¿no? Es muy distinto las historias que surgen como del interior, por así decirlo, que son como propias del interior, que tienen como unas ideas que están como en otro tiempo, distinta a muchas de las historias que suceden en región, porque simplemente son espacios distintos, son sitios donde se asume la vida de diferentes maneras, encuentras historias, digamos, universales, que es como lo que uno siempre pretende y les dice a los chicos, hay historias universales, ¿no? El amor es universal, Sí. La guerra en muchas partes del mundo se entiende,
la soledad, la alegría es universal, pero ese agregado, digamos, propio de los lugares que no son, digamos, urbes o grandes ciudades o espacios, digamos, donde habita mucha gente, tienen un sabor distinto, un sabor especial, y eso es lo que me parece importante destacar cada vez que soy tutor en un proyecto Imaginando Nuestra Imagen, es incitar a los chicos no tanto sobre lo que ya están haciendo, sino sobre lo que van a hacer, porque ese proyecto de Lini que hagan o en el que hayan estado es siempre como no, la punta de lanza de todo lo que viene después. Claro. Y volviendo a lo que me unió con el grupo de trabajo de Córdoba, de Montería, tenía que ver con un interés particular, ¿no? Yo llegué a hacer ese taller en el 2011, como a comienzos de año, como marzo tal vez, era como la fecha, y yo de, venía de Cartagena, del Festival de Cine de Cartagena, eh, que coincidieron las fechas que se acababa el festival y seguía mi taller. Entonces, pues nada, cogí un bus, 5 horas, llegué a Montería. Eh, y en ese festival ese año se hizo el estreno de Todos tus muertos, que es una película de Carlos Moreno que yo edité. Y me encontré que Jesús Reyes, el director de la trilogía, eh, que era estudiante del INI que se estaba haciendo en ese momento en Córdoba, había ido un fin de semana a Cartagena a ver películas en el festival y quedó completamente encantado con la película y más o menos eso nos encontró, digamos, estuvo como muy pegado como a mí, a lo que yo necesitaba hacer en como como les dijera, como mi guía en Montería, era la primera vez que iba, Claro. que estuvo como pendiente de mí, aunque no era el encargado. Era simplemente que le encantaba que habláramos de cine y habláramos de la película. Y una de las cosas que más me emocionó de las charlas con un Chucho era pues que sus influencias más grandes eran de cine colombiano. Siempre me hablaba de películas de cine colombiano y pues admiraba mucho a Carlos, le gustó mucho Todos tus muertos, venía una serie de películas que en algunas que otras yo había trabajado. Entonces eso nos acercó mucho. Entonces, al final de cuentas, pues fue el taller, todo fue muy bueno. Chucho no era director de ninguno de los cortos que quedaron, digamos, para realizarse en el INI. Eso ahí, para acabar de completar, para los chicos que no conocen, de todas las ideas de todos los participantes, se escogen dos que se hacen y se dividen los Sí. combos para realizar esas dos historias. Entonces, Chucho no fue ni No director, nada. clasificó. No, su idea peleó hasta el final, pero no quedó. Pero entonces él fue un poco como entrenador de actores porque la formación de Chucho es actoral, Ah, claro. principalmente. Él estuvo en Bogotá y viviendo un par de años y estudió actuación. De hecho, su compañero de actuación fue Brian Moreno, pues que ahora es un actor que sale en muchas cosas muy grandes y que por eso lo tenemos en Tierra Escarlata hace 9 años, 8 años, 9 años que rodamos. Brian es el chico del interior que va a la ciudad, al pueblo a buscar el hermano perdido Ah, en ya. Tierra Escarlata. El último corto de la trilogía, que ahora cuento, Sí. la trilogía está en ese orden que no fue el orden en el que lo rodamos. Entonces, cuando todo este proceso con el INE finalizó, básicamente Chucho me dijo, vení, dame tu correo, tengo una historia, me mostró lo que había hecho, porque él arrancó a estudiar comunicación social en la Bolivariana de Montería, eh, no terminó, pero alcanzó a hacer algunas cosas como ejercicios y proyectos estudiantiles y tenía la historia de Genaro en una manera muy escueta, ¿no? La que luego se volvió Genaro. Ah, Eh, ya. pero en ese momento, el que él tenía preparado era el guión de Tierra Escarlata. Eso yo terminé como en abril
el proyecto, no, pues yo, o sea, mi pedazo del INI en el que yo participo dura 15 días, entonces agarró como la última semana de marzo, o las dos últimas, bueno, el hecho es que un mes después había que entregar el proyecto al fondo porque se cerraba la convocatoria, entonces estuvimos escribiendo bastante, digamos, Chucho tenía el conocimiento adquirido en el INI, más lo que sabía como preparado acá en Bogotá, como en sus clases de actuación, y se sumó a ese combo Irina Enríquez, que fue una de las promotoras de línea en Montería, ¿no? Ah, Fue quien convocó a la gente y presentó el proyecto y fue una de las coordinadoras de línea. Igual se vinculó a uno de los grupos de trabajo y, bueno, y tuvo, digamos, todo el conocimiento que se da ahí en el INE en la parte de producción. Y entonces yo le dije a Chucho, pues mira, ahí me parece que puedes armar un combo interesante con la gente que estuvo en el INI. Él ya, entre todos, pues se conocen. Y se hizo un grupo de trabajo donde Irina encabezaba la producción, Jesús el guión y la dirección, y yo entré más como un asesor, básicamente. Entonces, nada, a mí me gustó el proyecto, personalmente me gusta lo que ha sido el resultado de todo este tiempo de trabajo porque tiene que ver con un tema bastante personal para mí, que tiene que ver pues con la guerra y Córdoba, pues sí, muy importante. que es cuna del paramilitarismo y un poco siempre surgió esta idea de hacer estas historias pensando siempre en generar también, ¿no?, como ciertos puntos de resistencia en el cual la memoria y la historia, digamos, esté presente en un momento donde estamos frente a un gobierno negacionista que pretende borrar, digamos, lo que ha pasado para que no quede, digamos, un rastro de todos los ríos de sangre que hubo eh, mayormente en finales de los 80 y toda la década de los 90 en esa región. O sea, el país ha sufrido esto durante mucho tiempo, pero esta región, el flagelo del paramilitarismo, Bastante duplicó, fuerte. digamos, el, como la cantidad de víctimas y el impacto Mm, que tuvo sobre la sociedad civil o la parte civil, este conflicto interno. Entonces, a mí eso me interesaba, yo no encontraba eco como, es decir, estaba sumergido como en el trabajo con películas, con series, haciendo, digamos, siendo un acompañante de proyectos ajenos, y acá vi una oportunidad como de apoyar a Chucho y al grupo de trabajo. y ser ya Eh, tú directamente ahí más involucrado, ¿no? exactamente, entonces pues como que yo le di una mano, digamos, no fue tan grande como empezó a ser después, pues simplemente porque, como todo, Chucho pues me contactó y me dijo, bueno, ya aquí está. Obviamente allá en Montería me dijo, faltando un mes, tengo una idea, pero la idea apareció 8 días antes de entregar al fondo. ¿Sí? Entonces, entonces hubo muy poco tiempo para trabajarla muy bien, pero dejamos algo que a los jurados les interesó y lo premiaron. Entonces, ¿Cuál fue ese orden? Ese orden en el que grabaron esos tres cortometrajes que hacen parte de la trilogía. Porque no es en el orden que aparece allí, no. no. El orden fue, por ejemplo, el primero que rodamos y que se ganó el fondo del año 2012, 11, perdón, fue Tierra Escarlata, que es el que sale de tercero, el que cierra la trilogía. Eh, Luego nosotros desarrollamos un poco el guión, no, la historia más que todo de Elena, eh, Ajá. posteriormente, pero decidimos presentar primero para el 2016, o sea, en el 2015, no, en el 2014, porque lo presentamos una vez y no quedamos ni en pitch, no pasó nada. Al siguiente año reformulamos el proyecto
que son cosas que fuimos aprendiendo después de Tierra Escarlata. Digamos, te digo, te dije al comienzo, llevo 20 años haciendo películas, pero realmente yo las edito, yo no las hago. Para Sí, mí ir al set y plantear una historia y estar produciendo es nuevo para mí. claro, esa experiencia me imagino que fue la primera, pues, como involucrado ya como tal usted como producción. Claro, yo no tenía ni idea de eso, pero digamos que, o sea, sabía la teoría y la lógica, pero nunca lo había ejecutado, que es lo que pasa Reto, cuando uno está como en la academia, ¿no? Como que uno aprende mucha teoría, pero cuando te toca ejecutarla eres un novato total. total. Eh, entonces cometimos muchos errores que año tras año fuimos corrigiendo. Eh, entonces la historia de la trilogía de Escarlata fue que Chucho vino a Bogotá con Irina para el pitch. Lo preparamos el pitch, yo les hice mis preguntas. Digamos que muchas veces he estado desde el otro lado, ¿no? Desde quienes califican y cuantifican y deciden cosas, pero nunca había estado del lado del pitch, del lado Claro. del convocado, eh, no del que convoca. Entonces le di como los tips. Al final ganaron el proyecto y más o menos nos ganamos un chicharrón. Bueno, Porque háblenos. Sí. Ah, porque. No, porque finalmente para uno, y creo que es un gran paso dentro del conocimiento, ¿no? Como dentro de la carrera que uno pueda tener o dentro de, de- del- de los pasos que uno sigue para seguir haciendo cosas, pues tener la responsabilidad de administrar 40 millones de pesos para hacer un corto. Claro. ¿Ya? Entonces, fue pucha, con un presupuesto muy mal planteado, bueno, todos los errores que puede uno cometer, como, eh, por ejemplo, decidí ayudarles en la producción después de ver el presupuesto que habían entregado, ¿no? El presupuesto de Chucho decía que, por ejemplo, la cámara que había, el valor de la cámara que había presupuestado para el detrás de cámaras era más cara que la cámara que íbamos a utilizar para hacer la película. A ese nivel de incoherencias había. Eso le Eh, iba a preguntar. ¿Nos puede compartir de pronto algunos de esos errores que se cometieron y que de sí, pronto nos pueden ayudar para no claro, cometerlos? mira, es muy difícil cuando uno tiene que ya empezar a pensar en números, Claro. eh, porque vos presentás a cualquier convocatoria, sea la convocatoria, digamos, del FDC o cualquier convocatoria local, Ujú. pues hay que hacer un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto crees Claro. que cuesta hacer esa historia que tenés escrita? Entonces uno, digamos que los errores más comunes es saber exactamente cuántas personas necesitas para hacerlo. Total. ¿Qué lleva eso? Si vos sabes exactamente cuántas personas llevan a hacerlo, entonces sabes cuánta comida vas a necesitar y sabes Necesitas, cuánto claro. tiempo vas a estar en un hospedaje. Transporte. Eh, sabes si necesitas un bus o una camioneta o una van. Total. Necesitas. Y eso, digamos, a veces pareciera que no, Que no va a afectar, los pero detalles. sí, Uno, bastante. uno, claro, uno puede, digamos, acertar en cosas grandes como, no sé, si yo contrato a un sonidista, él me va a cobrar tanto tiempo diario durante estos días, pero ese sonidista come, duerme, Claro. hay que darle Se refrigerio, pues, transporta. exactamente, hay que ponerlo en el set, hay que llevárselo para la casa de nuevo. Entonces y una de las falencias, por lo menos que hace 10 años había aún más, y te lo hablo específicamente en Montería porque sé que en otros lugares de la costa no es tan difícil, pero en Montería, por ejemplo, en ese momento no había una cámara, digamos, lo suficientemente robusta para rodar un corto de una manera mucho más profesional. Entonces, Claro, me imagino. a mandarla a traer de Cartagena.
mandarla a traer de Cartagena implicaba que se viniera un asistente, entonces más bien decidimos que el director de foto fuera un amigo de uno de los del grupo que es fotógrafo en Cartagena, trajera sus equipos y le pagáramos. Entonces, claro, eso no se calcula, o por lo menos nosotros no lo calculamos. Tenemos acá lo suficiente para hacer un corto que represente estéticamente lo que queremos, porque no lo podemos hacer con cualquier cámara, no lo podemos hacer con cualquier sonido. Entonces empezamos, y evidentemente habían unas falencias, ¿no? No hay sonidistas en Montería. Claro, todo eso encarece más todo el trabajo. Exactamente, pero entonces nosotros hicimos una cosa que me parece uno de los logros mayores que ha tenido este desarrollo y finalización de los 3 cortos, es que, por ejemplo, se vino una directora de arte de Bogotá, porque tampoco había, digamos, alguien que se asumiera la dirección de arte. Teníamos, perdón, el director de fotos sí es monteriano, pero el camarógrafo es el que vino de Cartagena. Entonces teníamos dirección, guión, producción, foto y cámara en la región, pero no teníamos aún, digamos, con una experiencia considerable, alguien en arte y en sonido. Entonces decidimos traer a un amigo mutuo de Chucho y mío, de sonidista profesional acá, pues que trabaja en películas, y a una directora de arte también de Bogotá. Pero hicimos que todos sus asistentes eran los chicos del grupo, que ya habían estado en el INI. Claro. Al final de cuentas, para hacerte el cuento más corto, para luego llegar más adelante a ampliar, es que en el ENA, ellos fueron los directores de cada departamento. Qué bien. O sea, el aprendizaje estuvo en Genaro y en Tierra Escarlata, y en el ENA, el director de arte era quien había sido asistente las 2 veces anteriores, el sonidista fue el que fue asistiendo de cargo. Exactamente, entonces ahí quedó esa semilla que a mí me parece es una de las cosas más importantes de este trabajo con Jesús e Irina y el grupo de Montería. Entonces, ¿qué pasó? Que esos errores, digamos, de producción, pues los asumí yo, ¿no? Asumirlos, metí plata. Sí, ¿cómo va a ser? Metí plata, pues me convertí en coproductor. Al ver que se lo ganaron y que luego empezó el proceso. No iba a quedar estancado el proyecto ahí por un error. Sí, porque a veces, y he sido testigo de muchos proyectos que se caen, les toca devolver el dinero, entre ellos pelean, bueno, muchas razones, y suelen pasar mucho más en cortos, pues. En películas es mucho más dramático, pues es mucha plata la que está por medio. Pero acá digamos que hubo, digamos que yo me asumí muchas cosas de producción, convirtiéndome en coproductor, pues porque yo ya no, oficialmente como productor no podía aparecer porque ya el proyecto se había entregado y había sido ganador. Entonces entré como productor y fui, pues estuve acompañando el rodaje, me encargaba un poco de lo que de las funciones de producción, y también estaba como medio asesorando a Chucho en la imagen más que todo, porque pues Chucho a mí me parece que es un muy buen director de actores, y lo que él con las personas, además todos excepto Brian, que es pues un actor profesional, eran actores no profesionales, gente del pueblo que empezamos a formar también, con unos talleres que se empezaron a hacer cerca a los cortos, ¿no? Cerca a los cortos, Chucho se va, trabaja un mes con todo el mundo y ahí escoge el casting y hacemos ese trabajo comunitario en La Madera, que es el pueblo donde rodamos los 3 cortos. ¿Cómo termina Brian involucrado allí en este proyecto? Pues porque es amigo de Chucho, de la Escuela de Actuación de acá de Bogotá. Claro.
Entonces Chucho pues le dijo, mira, tengo esta historia, me acabamos de ganar el fondo, yo quiero que vos seas el protagonista. Le mandó el guión y Brian le dijo de una. Y yo le dije, Chucho, Brian sabe que se va a tener que meter a un charco de barro en el final de la película. Porque esa es la escena más fuerte que hemos hecho, porque pues era agua estancada, no fuerte en el sentido emotivo, sino en el sentido físico, ¿no? Sí, ya creo que la parte de producción. Sí, y además convencer a este man de que, de hecho no tocó convencerlo, él dijo, ahí, todo bien. Adelante, para las que sea. Eso era un lugar donde criaban truchas o algo así, que estaba seco. Llenamos un pedazo para que quedara el charco ahí de barro. Entonces empezaron a, pues pasó eso ahí y el man se untó hasta el apellido. Pero no, bueno, ante todo eso. Algo espectacular. Sí. Entonces digamos, para ser un poco más enfático en lo que va y que les interesa a los chicos que están aquí, a las chicas que están viéndonos y oyéndonos, es cómo desarrollamos el siguiente, que creo que ahí es donde un poco encontramos como la corrección de ciertos errores que tuvimos y empezamos a afianzar el grupo. Entonces, ¿qué me parece importante? Que ese grupo que nació en el INI continuaba, digamos, por lo menos 8 o 10 personas de las que estuvieron en el INI, en un grupo que no pasa de 20, digamos, generalmente ese grupo más o menos el tamaño de grupo que tenemos en los cortos, donde se metían chicos nuevos, chicas nuevas, pero la base eran muchos los que ya venían de la experiencia del INI, del primer corto. Entonces, una pregunta, Andrés, en ese primer corto, que fue la primera experiencia que tuvieron ustedes y con ese grupo, ¿fueron un grupo de INI, no? ¿Todos? La mayoría sí, como los 8 que te dije, siguieron en tierra. Y son los mismos y estamos hablando de una región de Montería, donde de pronto no hay escuelas de cine, donde de pronto no hay mucha gente con la experiencia. ¿Cómo cubrir todos esos cargos que se tienen que delegar con gente de la zona que de pronto todavía no han desarrollado estos perfiles? Pues mira, yo creo que una de las pues hay como dos opciones, ¿no? Siempre está, por lo menos en Montería, que ya alcanzaron a hacer como 3 hasta ahora, INIs, en diferentes momentos, entre el 2011 y el año antepasado, que son los que conozco. Ahí en Montería hay, por ejemplo, solamente la carrera de comunicación social en la Bolivariana. Más o menos tienen sí, no, yo soy comunicador social y claro, de la Universidad de Valle, entonces hay cierto link que te puede, digamos, acercar al audiovisual, y eso es privada, y la Universidad de Córdoba tiene una carrera como de multimedia, que también, pero es un poco más tirada hacia el diseño, siento yo. Ahí, digamos, fue donde sucedió el INI, en las instalaciones de la universidad, entonces era como más cercano, había un grupo, digamos, de los chicos que estudiaban multimedia, y el otro grupo de los chicos que estudiaban, algunos de ellos eran comunicadores, pues estaban en proceso de comunicación, y los otros pues que eran un interés personal en ir a aprender a hacer una película. Entonces, pues, independiente de si yo estudio acá o allá o no estudio, pues muchos se conocían entre ellos, entonces se armó o sea, a lo que quiero llegar es que no es necesario pues que haya esa experiencia ni que haya un INI antes para pero sí me parece que el hecho de querer hacerlo te va haciendo a los grupos de trabajo, ¿no? Porque pues, el cine no se hace solo. O sea, afortunadamente el cine no se hace solo. O sea, una persona
difícilmente hace una película solo, o se tardaría mucho, bueno, podría hacerla, pero digamos, no es lo ideal. Complicado. Y es encontrar, digamos, como un eco, ¿no? Si yo tengo un proyecto, lo quiero llevar a cabo, trato de contagiar a la gente, ¿no? A mí siempre que mis estudiantes me preguntan qué es lo más importante que yo debo hacer para hacer una película, es consíguete un combo de amigos. Sí, señor. Te consigue un combo de amigos que crean en tu proyecto, que tú se los hagas sentir como parte también de ellos, de lo que quieren decir, de lo que quieren expresar, de que les parece una historia o una idea interesante, hay que hacerlo, ¿ya? Si tienes la fortuna de tener dinero, bueno, pagas porque te ayuden también. Claro. Pero básicamente en este tipo de situaciones y en este tipo de oportunidades que se restringen más en las regiones, en este país pues centralista, pues ahora creo que es mucho más fácil hacer películas con dispositivos más económicos. Muchas personas tienen un computador para poder editar. ¿Sí me entendés? Entonces uno hace la película que puede hacer, que cree que puede hacer. Sí. Entonces una de las cosas importantes que pasó con Tierra Escarlata era que Chucho tenía una historia que costaba el doble de lo que tenía. Vale. ¿Sí me entiendes? Entonces empecé yo, tal vez la experiencia mía o que le otorgué en ese momento fue pensemos en qué es lo posible. Creer, ¿no?, en el proyecto. Pensemos en qué es lo posible hacer. Entonces tenemos 15 personajes. ¿Cómo podemos contar esta historia con 5? Claro. ¿Me entendés? Y utilizar los recursos cinematográficos. Hay una cosa que me parece muy importante, y para los que vieron la trilogía, en el corto de Tierra Escarlata, que conceptualmente, y eso fue parte de lo que se encontró en el desarrollo, a mí me parece que el desarrollo de los proyectos tiene que ver mucho con cuestionar permanentemente lo que estoy pensando de la historia y lo que estoy escribiendo. Entonces Chucho tenía obviamente su gran idea, ¿no? Todo lo ideal para él, y luego llegar a donde alguien como yo, en este caso, que fungía como productor al lado de Irina, y decirle, bueno, ok, vamos a bajarle a esto realmente es importante. ¿Por qué es importante? Porque no, por ejemplo, representamos, en este caso, toda esa imagen o esa idea del paramilitar, nunca lo vemos. Claro. Siempre es alguien que ve, ¿no? Entonces, si recuerdan, en el corto hay muchas miradas, o siempre se ve a Brian a lo lejos a través de un carro que tiene música, ¿cómo se llama?, norteña en muchas ocasiones, y esa es una sinécdoque, ¿no? Entonces, es la figura literaria que utilizamos, ¿no? Es una figura retórica que utilizamos para que es una salida, digamos, que me parece muy decente para poder decir desde lo cinematográfico lo que queremos contar, ¿no? Entonces nosotros nunca vemos a los malos. Ya están representados desde lejos. Importante. Exacto. Hay una presencia, pero es fuera de campo, que es uno de los, o si no el único, elemento retórico meramente del cine. Claro. ¿No? Pasa que nosotros entendemos, pero nunca lo vemos en el cuadro, ¿sí? Por ejemplo, en Genaro, esa idea la retomamos y nosotros nunca mostramos un muerto. Nada. De los muertos que entrega Genaro, nunca vemos un muerto. Solo cajones y expresiones. Siempre la mirada está desde el muerto, ¿ya? Entonces no queríamos caer como en lugares comunes, en situaciones que nos llevaran, digamos, a volver a ver la violencia del mismo modo, sino que le otorgamos, digamos, elementos
que yo considero son meramente cinematográficos. ¿Y qué nos llevó a eso? Pensar en qué es lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir. Porque una vez se queda con versiones como muy escuetas de guión, pensando que ese es el elemento, o sea, como la versión final, pero creo que hay un paso posterior dentro del desarrollo que tiene que ver con, ok, listo, ahora pensemos que lo vamos a producir, ¿no? Y que necesitamos un dinero para hacer esto. Cuando uno empieza a pensar en cuánto cuesta la película que está escrita, empiezas a pensar, y valga la redundancia, en concebir de otra manera una escena de 10 millones de pesos que te cueste 2, ¿no? Y creo que eso fue fundamental para nosotros en el sentido de lograr hacer la película, que es muy difícil hacer en ese momento, en el 2011, por todas las cuestiones técnicas que no había acceso. Entonces terminabas gastándote el dinero en elementos que realmente pues ayudaban o incidían en la película, pero te comíamos mal, dormíamos todo pellizcado, ¿sí? Entonces como que no, o sea, creo que esto lo podemos manejar de otra manera, y Genaro fue el paso siguiente, ¿no? Como corregir los errores que habíamos cometido, un presupuesto, digamos, más cercano a la realidad. Primero identificamos qué es lo que tendríamos que traer y cuánto nos cuesta eso, ¿ya? Y empezar a distribuir ese poco dinero en lo fundamental. Luego, pensar, mira, hay una escena que me parecía, de hecho no está en la película, la quitamos, y es una escena donde Genaro va en su carro atravesando un pueblo, como atravesando el pueblo pues donde rodamos, y alrededor de 5 personas miraban el carro pasar y cada uno tenía una actitud, ¿no? Alguien cerraba la ventana, los viejitos seguían jugando parqués, como que cada uno tenía una relación, porque pues lo que queríamos decir era que más o menos cuando Genaro aparecía en el pueblo pues llegaba la muerte. Claro. Era como un símbolo. Esa escena se voló porque costaba un montón de dinero y no era necesario hacerlo de la manera en que lo teníamos escrito. Entonces modificamos, no es que nos hayamos inventado, no, modificamos ciertos momentos para que esa idea que queríamos, ¿no?, que llegó la muerte, fuera representada de otra manera. Entonces decidimos otorgarle ese sentido a la primera escena de la película, que es cuando él llega a la casa de la primera entrega y la chica que ve a Genaro, que es la primera entrega que él hace, pues parece que hubiera visto la misma muerte. Se queda sin nada, ¿no? Entonces pensamos muchas ideas para poder, digamos, tener un flujo, digamos, acorde a lo que teníamos para hacer la película. Y no estoy diciendo que esto sea un ejercicio necesariamente antes de presentarse a una convocatoria, sino incluso, y lo digo desde la construcción del proyecto, es con todas las ideas que tengas allí. Todas caben allí, que uno y lo hablo ya también desde el otro punto de vista del jurado, que califica pues para darte dinero de este tipo de proyectos, es una coherencia. Es decir, yo creo que nunca, en las 3 veces que he sido jurado del Fondo de Cortometrajes en mi vida, bueno, tiene que ser una cosa pues ya como desproporcionada. Una vez apareció un guión que solo tenía 2 locaciones, y costaba 120 millones de pesos. ¡Ay, Dios!
y una locación era un cuarto de una clínica y una playa. No. Entonces yo dije, ¿qué carajos? O sea, entonces empecé a leer y era que más o menos la película costaba llevar a 25 personas a la costa, desde acá, desde el interior de Bogotá. Claro, era que no era con el personal de la costa. Cuau. Entonces como, oye, puedes pensar que o sea, ¿qué significaba la playa en la película? Una suerte de liberación. De hecho, solo salía 2 momentos en la película. El resto del corto, que además era un corto de 10 o 12 minutos, era dentro de una clínica, pues como 2 lugares en una clínica y la playa. Hey, o sea, bueno, ojalá, creo que nunca he visto que la hayan hecho, quedó para pitch, fue a final, pero luego todo el mundo decía, no, esta película es muy cara, ¿no? O sea, aquí les dan 60 y necesitan otros 60. ¿Por qué no modifican ese presupuesto para que la cosa de la playa sea, pues no necesariamente en una playa? Claro. O sea, ¿cómo puedes desde la retórica hacer esto? Modificar. O sea, es decir, no sé, una montaña te puede llevar a la misma sensación porque era como un momento fantástico, ¿no? O sea, salía del cuarto o se mandaba por una ventana, creo que era, y llegaba a la playa. Entonces decían, o utiliza el equipo mínimo para ir a la playa a hacer esto. Pues o sea, veías y el costo de transporte era 20 millones de pesos. Entonces, Aprovechando que ha tocado el tema de esa experiencia de haber sido también jurado del FDC, ¿qué consejo le daría usted a las personas que de pronto están viendo y que van a ver también este video para lo que es presentar proyectos en cuanto a todo lo que se presenta? ¿Qué cosas se tienen en cuenta ustedes como jurados y de pronto que uno desde el momento de presentar el proyecto no las mira? Mira, esa pregunta me la hacen todos y es muy difícil porque primero hay que tener, es decir, te podría decir que miro yo y que ha mirado la gente que ha sido cercana conmigo en estos momentos, pues cuando hemos sido jurados, pero eso nunca es igual. O sea, hay unos intereses como subjetivos de cada uno de los jurados. Te encontrás que hay historias incluso dentro del mismo grupo de pitch, que a unos jurados les parecen unas bobadas, a otros les parecen fascinantes. Entonces, de hecho, creo que no hay una clave concreta, ¿no? A mí me parece que una de las cosas más importantes, y voy a compartir la pantalla para mostrarles a mí me parece que lo más importante, y es donde coincidimos mucho, es las notas de dirección. Y las notas de dirección no necesariamente son las notas que dicen cómo voy a hacer la película, sino por qué voy a hacer esta película. ¿Ya? Esa justificación. Exactamente. Entonces, espérate, yo busco aquí. Hay unas claves que a mí me gustaría darles respecto a cómo para mí o qué para mí debe ser importante en una nota de dirección. ¿Por qué? Porque vos cuando sos jurado te lees una sinopsis, ¿no? Lo primero que tú lees, ¿no? Y eso es como cualquier otra actividad en la vida. A mí me atrapa lo primero que leo, lo primero que veo, ¿no? O sea, si a los 15 o 20 minutos esta película no me lleva para ningún lado, tal vez no la siga viendo. Un tiempo más corto en las series, porque pues, están diseñadas para que uno te atrape en el minuto 5. Si el primer capítulo de un libro me dejó como medio loco, probablemente no siga, pero si me atrapa, continúo. Entonces, lo primero son las sinopsis, ¿no? Sinopsis concretas y claras. ¿Ya? Por ejemplo, miren aquí, voy a compartir. ¿Sí? Quiero compartirles una sinopsis
de cuando Tierra Escarlata estaba en proceso y de cuando Tierra Escarlata, digamos, entregó el proyecto final, ¿no? La voy a leer igual. Creo que es 2011, me equivoqué en el año. Andrés, un joven caleño, llega a un pueblo de Córdoba en busca de su hermano desaparecido. En su búsqueda descubrirá un pueblo marcado por los signos que ha dejado la realidad violenta reciente. El silencio y la indiferencia de los habitantes del pueblo marcarán su búsqueda en lo poco que finalmente encuentre de su hermano. Entonces, yo le decía a Chucho, creo que aquí hay varios problemas. Uno, pensando en cualquier otra persona que no sea de Colombia, un joven caleño no le dice nada y un pueblo de Córdoba menos. Claro. O sea, eso no marca una distancia, que es lo que queríamos en esa primera instancia saber. O sea, un tipo de tan lejos que está haciendo acá. ¿Ya? Busca a su hermano desaparecido. Ya ahí está ya la tragedia está clara, ¿no? Alguien va de lejos, en este caso creo que alguien, tal vez ni siquiera un ecuatoriano, un panameño, o alguien, o un venezolano, no va a entender mucho que es caleño ni que es de Córdoba, ¿no? O sea, es una mirada más global. En su búsqueda descubrirá un pueblo marcado por los signos que ha dejado la realidad violenta reciente. El silencio y la indiferencia de los habitantes del pueblo marcarán su búsqueda. Entonces, o sea, estamos reiterando la búsqueda y la búsqueda, no hay que ser tan reiterativos. Incluso desde lo literario, pues, estamos escribiendo con redundancia. En lo poco que finalmente encuentre de su hermano, o sea que ya anticipamos que el man está muerto, porque es lo poco que finalmente encuentra ese man. Entonces creo que estamos diciendo poco y a la vez estamos diciendo mucho. Al final, esta es la que creemos es la sinopsis que contó mejor y de la manera más clara la historia de Tierra Escarlata. Andrés, un muchacho al interior del país, llega a un pueblo perdido de la costa atlántica en busca de su hermano, de quien tiene una fotografía como última pista de su paradero. ¿Ya? Le agregamos y o sea, ampliamos, dejamos de que puede ser una tragedia a que se convirtiera en un suspenso. ¿Sí ves la diferencia? Su hermano desaparecido a la última fotografía, una fotografía que es la última pista de su paradero. O sea, aún no hemos dicho si está o no está. El muchacho en su averiguación encontrará un pueblo marcado por los signos que ha dejado la realidad violenta reciente. ¿Ah? Aquí lo manifestamos y la película nos lo va a contar. El silencio y la indiferencia de los habitantes del pueblo marcarán su recorrido, porque evidentemente él hace ¿Cuál es la acción que él hace? Ir de un punto a otro buscando al hermano, ya en la película. Y eso no se contaba antes, ¿no? Marcarán su recorrido hasta el momento de hallar a su hermano, y tampoco sabemos si lo halló vivo o muerto. Entonces a mí leo esto y me da interés en, ok, leamos esta historia. Entonces aquí pego las dos cosas. Lo que venía con exacto. Entonces es una, para mí, pues obviamente no voy a decir que es una gran sinopsis, pero me parece que es una sinopsis atractiva. Déjenme, yo les muestro aquí otra lo que les iba a mostrar porque se me pierden las cosas, de los 5 consejos. Creo que va a ser los consejos para la alta dirección. Importante. ¿Ya está? ¿Sigo compartiendo o no? ¿Tú puedes ver eso? Sí, o sea, ¿están viendo mi pantallita? Ya. Sí, ya está en pantalla. Por ejemplo, miren esto lo muestro como parte parte de lo que cuenta ¿cómo se llama? Se me olvidó. El director de Amores Perros. Alguien que tire el nombre por ahí, por favor. Se me olvidan los nombres. Iñárritu. Iñárritu escribió en su nota
Eh, Confírmame, Alba, si estamos viendo una vaina que dice la Ciudad de México. Es que yo aquí en la pantalla tengo otro. No, aparece Ok, Linaro 2015. bueno, voy a parar un momentico y comparto de nuevo la pantalla. Vale. Eh, Bueno, mientras tanto, entonces vamos a saludar a las personas que están allí conectadas. Por aquí se encuentra, muestra a ver, está Obeida Benavides. También se encuentra Imaginando Nuestra Imagen, Valledupar, conectado. También se encuentra Pierre Ardila. Un saludo para todos ellos. Diana Mesa. Qué bueno poder estar aquí con todos ustedes. Y dejen sus mensajes de pronto si tienen alguna inquietud, tiene algún proyecto, quiere preguntarle algo a Andrés, pues yo creo que es un momento oportuno para de pronto despejar algunas dudas. sí, no, por lo menos que me digan qué les parecieron los cortos. También. Que tuvieran el chance de verlos en el link que les mandamos. Aquí también se encuentra Nina Paola Marín. No sé si te acuerdas de ella. Sí, claro. Andrés. Bueno, se encuentra también por aquí conectada. Un saludo muy especial, Nina. Qué chévere también que estés por aquí apoyando. Y yo sé que también en algún momento podemos tenerla por aquí. Buenísimo, ¿no? Que ya ahora que Nina dio una clase. Sí, sí. He adquirido mucha experiencia. Mira, ya estoy compartiendo. Vale. Este es un pedazo de la nota de dirección de Iñárritu sobre Amores Perros. Con esto, bueno, esto es un pedacito que me pareció importante mostrar y que va a ilustrar un poco lo que quiero decir. La Ciudad de México es un experimento antropológico. Yo me siento parte de ese experimento. Soy solo uno de los 21 millones que vivimos en la ciudad más grande y poblada del mundo. Ningún hombre en el pasado vivió, más bien sobrevivió antes a una ciudad con semejantes niveles de contaminación, violencia y corrupción. Sin embargo, increíble y paradójicamente, es hermosa y fascinante. Y eso es precisamente lo que para mí es Amores Perros, un fruto de esa contradicción, un pequeño reflejo del barroco y complejo mosaico de la Ciudad de México. Para mí el proceso de Amores Perros ha sido un largo viaje hacia mi interior. Desde que leí el primer tratamiento de Guillermo Arriaga, a lo largo de 3 años trabajamos en 36 tratamientos, me movió, me sacudió y me perturbó. Podía no solo ver y sentir a los personajes, sino podía olerlos y sentir algo profundamente humano por ellos. Era como si estuvieran fuera del papel, respirando y sufriendo frente a mí, con unos diálogos perfectamente orgánicos. Su sinopsis. Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico. 3 vidas chocan entre sí y nos revelan lo perro de la naturaleza humana. Un triángulo amoroso entre hermanos, un hombre que lo deja todo por una hermosa modelo y un asesino a sueldo con un pasado que está por desenterrar. El círculo nunca se cierra. El dolor es también un camino hacia la esperanza. Entonces, a lo que voy es que aquí Iñárritu nos coloca en esta sinopsis el lugar, ¿no? Cada punto, cada pausa es una imagen, es casi una escena, ¿no? Exacto. Un fatal accidente automovilístico, ya te lo imaginas, ¿no? O sea, estoy hablando desde quién va a leer y le va a dar plata a Iñárritu para hacer esta película, ¿no? O sea, es una lectura sin haber visto absolutamente ninguna imagen, ¿ya? Y cuenta exactamente lo más importante de cada, digamos, parte de la película, para linkear con lo que venía diciendo la sinopsis. Y arriba, esto, que es su punto de vista de la historia que quiere contar una parte. Esto es mucho más extenso, pero lo importante ahí es los consejos para la nota de dirección, para mí, ¿no? Claro. La nota de dirección evidencia el tema de la historia, ¿no? En algunos proyectos que uno lee, la nota de dirección se vuelve contarme otra vez la película, que ya voy a leer en un guión. No, la nota de dirección para mí tiene que evidenciar el tema de la historia, ¿no? Si estoy hablando de la soledad, ¿por qué estoy hablando de la soledad? Si estoy hablando del amor, ¿por qué estoy hablando del amor? Con esta historia, ¿no? ¿Ya? Esto dicta la premisa que quiere explorar el autor. Es decir, tú ya tienes una serie de acciones escritas en un guión que, una escena tras otra, me cuenta una historia. Ahora, este punto de la nota de dirección es el punto donde se libera
cualquier tipo de actividad, como insinuación o afirmación o énfasis técnico, y se deja a la retórica. Es decir, un poco las notas de dirección más, no sé si esto sea una palabra mal utilizada, pero más exitosas, es decir, que vendan de verdad lo que tú quieres contar, tiene que esgrimir hacia la retórica. Es decir, tú en el guión no puedes poner, no es conveniente que utilices la retórica, no utilices símiles, comparaciones, metáforas, no. Pero en este punto sí. Aquí es donde viene la poética, que en algún momento uno como jurado va a leer y va a tratar de interpretar en esas 16 escenas, 18, 12, 7 escenas que tiene en un guión. Este es el momento para esgrimir la retórica, que no se puede hacer en el guión, porque pues no... Un guión que diga él se siente triste es un error. Tienes que mostrar por qué está triste, ¿ya? Entonces, aquí se esgrime la retórica, el relato, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la historia, o sea, la dramaturgia, y la narrativa, ¿ya? Es decir, la historia que yo quiero contar es sobre lo difícil que es vivir en un momento agobiante de la historia de la humanidad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la narrativa de eso? ¿Cómo vas a contar cómo es de agobiante la vida en ese momento de la historia de la humanidad? ¿Ya? Entonces, la estructura dramática es mucho más grande, y la estructura narrativa es lo que hace la diferencia frente a otras historias que hablen sobre el momento de la humanidad, ¿ya? Entonces acá aquello que, la clave para mí está en que aquello que uno no le puede poner al guión para, digamos, no desviar la atención, porque los guiones terminan siendo unas escrituras técnicas también, ese es el momento para decirlo, ¿no? Si yo quiero utilizar recursos estéticos, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿A dónde quiero llegar con eso? Porque es importante eso para la historia, ¿no? Si hay una secuencia particular en la película donde aparece la fantasía, este es el momento de utilizar la retórica para que yo, cuando me siente a leer esa escena o esa secuencia, diga, ok, entiendo lo que quería decir, porque el guión va a ser muy escueto, muy claro, pues como muy concreto. Este es el momento, ¿no? El relato y el sentido que se le quiere dar a ese guión. Eso es para mí lo primero. Hay que liberar quiero que mi película se vea, no. Eso ya lo va a decir algunas convocatorias piden un tratamiento, digamos, audiovisual, donde vos decís cómo va a ser la cámara, cómo va a ser el montaje, cómo va a ser el sonido, que eso pues son recursos donde uno puede decir, bueno, mira, cuando los personajes están en este espacio, pues la cámara va a ser así, va a ser este tipo de plano, bueno, ya son más técnicos. Sí. Pero la nota de dirección, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Es donde hay que ser un poco más volado. Volado no en el sentido de escribir un montón de cosas increíbles que van a suceder, sino de darle un poco de sentido, de humanidad, de profundidad a esos 16 o 17 o 15 escenas que hacen parte de tu proyecto. Incluso para quienes no tienen, digamos, un guión argumentativo o argumental, que es el guión de la ficción, sino un guión documental, porque recuerda que lo que se dice es que la ficción habla de historias y el documental habla de temas, ¿ya? Entonces ahí es donde aún más sentido adquiere por qué voy a hablar de lo que voy a hablar, cuál es la excusa para hablar sobre, no sé, hay un proyecto que me pareció que entendía de qué iba,
pero no encontré la excusa para contar esa historia que tiene que ver con esto del peligro ambiental que implica que la costa se le está comiendo el agua, ¿ya? O sea, ¿cuál es la excusa para hablar de eso? O sea, ¿cuál va a ser el elemento pequeño que me va a llevar a la gran historia? Sí, porque yo puedo contar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Esto más esto más esto más esto, pero en el fondo, lo cinematográfico y lo que se va a valorar es cómo llegaste a contar a partir de este pequeño elemento o de esta situación esa gran problemática, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisimos hablar sobre las víctimas. La trilogía es historias de víctimas, ¿no? Pero pues hay víctimas que han sido victimarios y hay víctimas que evidentemente han sido aplastadas por el conflicto, pero nuestro punto de vista eran las víctimas, ¿ya? Es decir, nosotros queríamos hablar desde las víctimas, ¿no? Una víctima era Andrés, un chico del interior que va a buscar a su hermano perdido, que digamos, por la ignorancia total pues, de la guerra, su hermano fue asesinado. Genaro aparentemente es alguien que trabaja para los paramilitares, pero en el fondo es una víctima de lo que se generó en la guerra, que fue que muchos de los chicos no tuvieran ninguna otra opción porque el Estado no se las dio y fueran a enfilarse o a ser parte de la guerra, ¿no? como combatientes, sí. Que es lo que pasa al hijo de Genaro y a los que él entrega. Y como una mujer víctima del paramilitarismo, su bondad y su, digamos, imposibilidad de sentir rencor frente a un niño que está muriendo casi, que hace parte del grupo que mató a su hijo, ella lo ayuda para pues que no corra con la misma suerte de su hijo. Entonces, tenemos un punto en común con diferentes aristas. Uh-huh. Ese es un poco lo conceptual en el trabajo que hicimos en la trilogía Escarlata. Y siempre pensando cada vez que voy a hacerles un obsequio a todos los del taller, que te lo mando a ti, Alba, okay. Y es, les voy a ceder el proyecto que ganó el fondo de Genaro, para que lo vean y le echen un vistazo como un poco, fuimos como desengranando muchos aspectos, ¿no? Obviamente todas las historias de todo el mundo son distintas, nuestras historias pues tienen están, digamos, basadas, nuestras notas de dirección están basadas en un principio de trabajo comunitario entre nosotros, cómo ha surgido eso, es decir, que eso para mí, o sea, no, en este caso yo no puedo hablar de un para mí, sino de para nosotros, porque es un grupo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el tema que nosotros queremos trabajar y por qué y para qué, ¿no? ¿Todavía estamos viendo mi pantalla? Ya la estamos compartiendo, un momento. Listo. Okay. Entonces, otro punto importante para mí es que esa nota debe evidenciar la motivación para contar, ¿no? Ya hablamos del tema, un párrafo del tema, ahora, ¿por qué queremos hablar de esa manera y por qué está expuesto así en ese guión? Lo que les decía ahorita acerca de la narrativa y la dramaturgia. ¿Por qué quiero realizar esta película? Ahí es donde uno debe apelar a la emoción. Y hay muchas emociones que van desde como pasa creo que en el de Obeida, es casi una autobiografía, ¿no? Pero entonces en el proyecto de Obeida creo que lo que ella tiene en lo último de su nota de dirección es lo que debería ir primero, que es sí. ¿Por qué quiero hacer esta película? ¿Ya? Y luego todo lo que viene arriba que tiene que ver como con unas cosas que son más allá de lo personal y ya se vuelve una cosa más global, por así decirlo, o que pasa a mi alrededor, eso puede ir abajo o editarlo. Creo que esa emoción que está ahí
es la que hay que hacer, y me refiero a la emoción que va con, en este caso, una cuestión personal, en nuestro caso, y es el que van a leer cuando se los comparta, es una cuestión colectiva, ¿no? Como grupo de trabajo nosotros nos interesa esto porque en este lugar ha pasado muchas cosas, y si nosotros hubiéramos hecho esta película hace 15 años ya estaríamos súper, ¿no?, amenazados. Que esa fue a la conclusión que llegamos cuando hicimos una presentación pública en Montevideo de Genaro, y hubo una serie de eventos artísticos donde pues se hablaba de la guerra desde diferentes áreas del arte, en plena plaza pública, pues en la plaza central de Montería. Y Irina, mientras estaba terminando la película, se acerca y me dice: Andrés, yo creo que esto hace 15 años no lo hubiéramos podido hacer, ya nos tendrían amenazados. Claro. Y entonces ahí comprendí el valor de esa resistencia desde el arte, ¿no? Como que mucha gente ignoraba muchas cosas que pasaron, y no son películas que denuncian, ¿no? No son historias que pretenden, digamos, mostrar con mucha literalidad el tema de las víctimas, y eso es lo que me parece más importante que él puede lograr, digamos, en este caso del arte cinematográfico, ¿no? Puedes hablar de una cosa utilizando otras estrategias para contarlo, para hacerlo ver, para que se comprenda. Porque lo otro a mí se me parece mucho más a un lenguaje pues mucho más elemental, que es el lenguaje más de la televisión, ¿no? Donde hablamos del zapato rojo y vemos además el zapato rojo. Entonces es como lo que también tiene que uno tratar de llegar con sus historias. ¿Dónde detectamos lo cinematográfico aquí para poder que tenga un valor conceptual, artístico y estético distinto, ¿no? Y al final debería tocar temas referentes al estilo visual, el valor estético y estilísticos, ¿no? Tratar siempre de evitar caer en el lugar común y hacer énfasis en los aspectos que hace esta película diferente a otras que probablemente traten el mismo tema. Es como, para mí, como en una suerte de, si lo ponemos como en escala de valores, primero el tema, luego por qué, y por último las cuestiones pues que van más a referentes, ¿no? Nuestros referentes eran los hermanos Dardenne, personalmente. A Chucho y a mí nos gusta mucho, pero nosotros no hicimos unas películas como las de los hermanos Dardenne, ¿sí? Las utilizamos como concepto, ¿no? Como estilo, pero nunca dijimos queremos hacer una película como ellos, porque jamás lo vamos a hacer. Pero sí se trata, las referencias son básicamente un punto de partida, pero no un punto de llegada. Total. Y ese es el error que muchos cometen cuando pues, toman el asunto de las referencias dentro de las notas de dirección como esa meta llegar y como muy intelectuales también, sí, y como muy... No, yo creo que uno pretende hacer unas películas porque ya hemos visto que o sea, como queremos hacer la película, se ha visto esta, que es otro tema completamente distinto, pero es como que esto tiene un aire a lo que nosotros queremos hacer, y al final termina siendo la película de nosotros. Ajá. Hay muchos directores y directoras y gente que hace esto, pues, que termina haciendo películas que parecen mucho a otras películas, porque no lo usan, la referencia no es un punto de partida sino un punto de llegada, y eso para mí es un error craso. Bueno, creo que aquí ya cierro el asunto de los consejos. Si tienen alguna pregunta de esto, aprovechemos este momento. Bueno, por aquí hay una pregunta, dicen, ¿qué pueden hacer los canales de televisión regional para fortalecer la generación de nuevos realizadores en las distintas regiones del país? Pues mira que hay una cosa que me parece importante, porque mi referente más cercano pues es Telepacífico, pues porque mi procedencia de Cali, porque tengo muchos amigos aún allá, y porque sé que por lo menos en ese canal los manejos oscuros no están, pues ya no están. He sido testigo, he trabajado últimamente con ellos,
y sé que en otros lugares, pues, sí hay, desgraciadamente, donde se convierte pues verdaderamente en un negocio, los proyectos y las convocatorias se vuelven cosas que uno no sabe por qué ganó esto, por qué ganó aquel. Pero pues lo ideal es que los canales tengan un espacio para convertirse en laboratorios de procesos de creación. Simplemente pues democratizando un poco más la participación en sus convocatorias, ¿no? Pero yo creo que primero tiene que haber un fortalecimiento de grupos de trabajo locales y luego empezar, digamos, a tratar de conseguir espacios que la televisión pública debería tener, ¿no? Pues por su simple nombre de ser pública. Pero pues estamos en un negocio donde hay mucha gente haciéndole. Sí. Entonces yo creo que lo primero es hacer por nuestra cuenta, si se puede, y presentar muchos proyectos, desarrollar proyectos, concretar proyectos, escribir proyectos muy bien escritos, pensar en muchos elementos que te contengan, digamos, de la manera más fuerte un proyecto, porque uno pues es muy difícil, ¿no? Es decir, la gente que juzga los proyectos pues está juzgando cosas que no existen, ¿no? Es muy distinto cuando a vos te toca decir si una película es buena o mala. La película está ahí y eso es. Pero un proyecto no existe, está en palabras. Vos tenés que hacer lo que hacen las películas y es emocionar al que lo está leyendo para que te suelten el billete que necesitas. Pero a mí sí me parece que tampoco, que yo no sé si una respuesta un poco más adecuada sea apoyar los canales comunitarios o los canales locales. Es decir, que también hayan espacios para que que los jóvenes realizadores creen y allí, digamos, se pueda mostrar su trabajo. Claro. Pero pues finalmente pues, todo termina siendo un problema de plata. Pero creo que si uno logra crear proyectos, escribir proyectos, tener ideas, que es lo más difícil, rodar, hasta con un celular se puede hacer, pero tener una buena idea y fortalecerla es un trabajo permanente, de error y acierto y error y acierto. Es como lo más importante. Y nosotros aprendimos mucho precisamente por equivocarnos. Y al punto que en este momento ya estamos desarrollando nuestro primer largometraje. Toda esta experiencia de estos 3 cortos nos ha llevado a que fortalezcamos una idea que venía desde hace tanto tiempo, porque nosotros también con Chucho empezamos, como todo el mundo, ¿no?, a querer hacer un largo sin haber hecho nunca un corto, como para entender la lógica. Claro. Y el sufrimiento que eso trae y la responsabilidad, porque pues es muy distinto, ¿no? Digamos, el INE es increíblemente bueno para aprender, pero ahí vos realmente no tenés tanta responsabilidad sobre la caja, sobre vos tenés que responderle a alguien por la plata que te estás gastando, es decir, es un poco más controlado, mientras que ya cuando te ganas plata del Estado, pues el Estado te va a pedir a cambio algo y no puedes salir con un chorro de babas. Tiene que tener ya un producto bien definido y de buena calidad. Dice Obeida Benavides, entiendo que estos cortos fueron rodados en tiempos distintos. ¿Tuvieron desde el principio la intención de hacer un tríptico? Se me fue la onda, Alba. ¿Sí? ¿Me escucha? En la pregunta se me fue la onda. Bueno, repito la pregunta. Pregunta Obeida Benavides, la saludamos. Dice, entiendo que estos cortos fueron rodados en tiempos distintos. ¿Tuvieron desde el principio la intención de hacer un tríptico? Después del primero, sí. O sea, cuando estábamos empezando a desarrollar el segundo, que fue
A ver, ¿puedo compartir un momentito otra pantalla? Claro que sí. Espérame, es que les quiero mostrar una cosa que se me quedó aquí en el tintero de una idea que surgió con Chucho, pues que somos los dos los que escribimos. Irina nos dice no, 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 y nosotros escribimos. Irina, productora. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar en el 2014 la primera idea del esbozo de idea de Elena, que fue el último que hicimos hace 2 años. Entonces con Chucho hablamos y yo le dije, Chucho, ¿qué tal? O sea, yo a veces le mando a Chucho como argumentos. Ajá. Y él ayuda y él desarrolla ideas, ¿no? Como sobre ese argumento. Yo le dije a Chucho, mira qué tal si Elena, que es la Mona, que es nuestra actriz, que nosotros le decimos la Mona a Benilda, una mujer de unos 45 años que vive sola en una casa humilde en un pueblo de Córdoba. En 3 escenas introductorias la vemos llevando varias actividades campesinas, pero propias de un hombre. Carga bultos, etc. En un momento, cuando va con su carga a la espalda, se cruza en el camino con un grupo de paramilitares que avanzan afanados. Ella solo esgrime para sí misma, putas paracos. Bueno, esto nunca quedó. Una mañana a lo lejos se oyen tiros, parece un combate. Ella, ya entrenada para eso, acelera sus actividades y se refugia en su casa. Más tarde sale a su parcela, como cuando van a trabajar en el personaje de Álvaro en Todos tus muertos, que era de lo que te hablé al comienzo de la película, una de las películas que Chucho y yo pues compartimos como nuestras favoritas. Llega a su cultivo, alto como maíz, y descubre un rastro de sangre y el camino que hace un cuerpo que se arrastra entre las matas. Más adelante, entre los arbustos, mientras busca, se encuentra un muchacho paramilitar herido, asustado, casi llorando. A lo lejos se oye un camión cerca, ella se oculta, lo protege. Los hombres que pasan cerca no los ven. Elena se lo lleva para su casa. Vemos el altar casi igual al de Tierra Escarlata. Ahora empieza la relación entre estos dos. Ella odia a los paramilitares porque se llevaron a sus 2 hijos y desaparecieron a su esposo. El pelado, un chico de unos 18 años, muy joven, está herido en una pierna y en un brazo. Él es bastante ingenuo. Las conversaciones entre estos dos deben dar cuenta de la desconfianza de ambos. El falso idealismo del chino incrustado por sus jefes y la frustración de ella. Al final, esta fue lo primero que se escribió Elena. Bajo una investigación que llevábamos y muchas lecturas que habíamos hecho sobre una historia de una mujer que había encontrado a un chico y lo había ayudado. Pero esa era la historia, ¿no? Digamos, todo lo que viene detrás y lo que va después, pues fue lo que nosotros ficcionamos con base, digamos, en ese relato. Esta es la génesis de Elena en el 2014. O sea, 4 años antes de hacerla y antes de desarrollar más la idea. ¿Por qué? Porque Chucho tenía dentro de su trabajo previo el guión de Genaro como parte de su trabajo estudiantil cuando estaba en la universidad y pues simplemente dije, Chucho, pues hagamos esto, desarrollemos mejor este proyecto y lo presentamos al fondo, pues porque nosotros no podemos hacer películas si no son con plata del Estado. Pues no. El departamento nos ayudó en Tierra Escarlata, y lo digo aquí, ojalá me escuchen, nos prometieron 5 millones, nos giraron 5 millones, a nosotros solo nos llegó 1. O sea, el premio era por 5 y solo nos llegó 1. Entonces yo le dije, no vamos a volver a pedir. Pues, es decir, estamos hablando en contra de toda esta mierda y no vamos a recibir plata del departamento hasta que no sea una cosa como sensata. Claro. Y pues nada, han pasado 8 años y nadie ha sido sensato con nosotros. Entonces nosotros, digamos, ya desde la producción caemos en nuestros aliados son pequeños productores. Por ejemplo, tenemos alguien que nos da los refrigerios, es una fábrica de jugos, ¿no? Es una fábrica de jugos que tienen allá en Montería, pues de jugos de cajita o de vaso. Es una cosa más o menos una mediana industria. Claro. Ahora digamos que el desarrollo de este largometraje nos va a hacer involucrar más de ese tipo de empresas por ley de cine, lo cual les va a hacer a ellos que tengan un beneficio fiscal, que son todas las cosas que uno, y que les digo a todos los chicos que están aquí oyendo, entérense porque hay muchos elementos que pueden ayudarte a hacer una película sin tener que pedirle plata al Estado, que es lo que hacen las convocatorias. Claro.
Digamos, muchos ayudan solamente para que salga el nombre ahí en un letrero al final. O sea, hay gente que es muy buena onda que no está pensando en corromper o serruchar plata de la partida de arte estatal o del gobierno local pues para no sé para qué, para gastárselo. Entonces yo con eso quedé muy rayado y dije, no más, no vamos a pedirle más al... igual él sí, pues porque en cierto modo también, por ejemplo, para viajar a Francia, mientras todo fue, porque hace 6 años estábamos en un gobierno sumamente chicanero, entonces si uno se iba a Francia con una película, entonces ellos querían salir en la foto. Pues tuvimos la suerte de que los 3 cortometrajes se estrenaron en Clermont-Ferrand, pues, que es el festival más prestigioso, pues, de Occidente de cortometrajes. Claro. Entonces aquí por ahí o sea, alguien de la alcaldía le ayudó, pero no con plata de la alcaldía, sino con plata propia. Un acto ahí que, pues como lo hable, pues, altruista y todo, pero pues no es una política de Estado, no es una política, ¿no? Que debería ser como lo lógico, ¿no? Tampoco es que estemos hablando mal del Estado, sino que estamos hablando de la carencia del Estado. Entonces sí hay ahí como un elemento que a veces funciona, a veces no, para nosotros a lo último nos funcionó porque ya aprendimos, ¿no? Que después de yo tener que hacer una llamada a mi mamá en el 2011 para que me girara 1,5 millones que nos hacía falta, porque cuando empezamos a rodar Tierra Escarlata no nos había entrado la plata del premio. 1,5 millones en esa época era bastante. Pues menos mal, mi mamá obviamente me los cobró en los próximos 3 meses todo el tiempo, pero me lo salvó. Es decir, y creo que incluso hasta Carlos Moreno me prestó plata para ese momento. Es un gran amigo mío y trabajo mucho con él, el director, y me dijo, no, dale, fresco, todo bien. Y bueno, a los 15 días que ya teníamos plata, todas las deudas quedaron saldadas, pero fue mucho sufrimiento. Y luego encontramos ya, pedir no, participación con estas pequeñas y medianas industrias. Eso ayuda un poquito, no para hacer una película, pero sí para que la lleves bien, ¿no? Son como claro, cosas que te ayudan un poco. Exacto. Y pues esa es como la historia que tiene que ver con Elena. Entonces, volviendo a la pregunta, sí se hicieron, es decir, cuando nosotros, imagínate que yo aquí ya le estaba diciendo quién podría ser el personaje que ya tuvimos en el otro corto, y era como ver ese mundo, ¿no? Como una representación de esa Córdoba, ese pueblo, donde en una historia un secundario era protagonista. Por ejemplo, en el personaje de Brian zarandea a Chito, que nunca en la película se dice el nombre, Rogelio. Él es el enterrador del pueblo, él sabe dónde está el hermano enterrado. Él es el sepulturero del largometraje, por ejemplo. Ajá. Y es el que recoge los muertos del río de Genaro. Bien. O sea, sí es el mismo personaje en diferentes momentos de su vida haciendo diferentes cosas. Genaro, o sea, Chito es el que le dice que lo mataron, pero Genaro es el que lleva a Brian hasta el barrizal. Es que ahí está más joven y afeitado. Genaro, pues es Genaro en Genaro, y Genaro es el que saca al pelado herido de la casa de Elena y se lo lleva escondido para que no lo maten, porque lo está buscando la guerrilla. ¿Sí? Él sale en la última escena, pero sigue siendo el mismo personaje. Entonces, después de Tierra Escarlata, nosotros dijimos, hay que crear un mundo, ¿no? Y esto me pareció
Esto realmente yo lo pensé mucho con Chucho después de trabajar con Iván Gaona, por ejemplo. Y encontrar yo he editado 3 cortos de Iván y el largometraje Pariente, y encontrar esa misma lógica en el mundo que él creó allá en su pueblo, pucha, me olvidé el nombre del pueblo de Iván, en Santander, ¿ya? Entonces todos esos cortos tienen una conexión de personajes y de situaciones en diferentes momentos de la vida de ellos, que es lo mismo que nosotros pretendemos hacer acá. Y ahora el largo es como como la estructuración de todo eso bajo una historia que tiene pues un argumento que nace del argumento de Genaro, pero es una historia mucho más grande, pues. Entonces sí fue una cosa que se volvió... Una cosa va llevando la otra. Pero entonces en el orden, ¿viste? En el orden, Tierra Escarlata es posguerra. Sí. O sea, conceptualmente son 3 momentos, ¿no? La preguerra, que es antes de los 90. La guerra, que es toda la década de los 90, que la historia que representa eso es Genaro. Ya. La historia de la preguerra es Helena, porque los paras no habían sacado todavía toda la guerrilla de Córdoba. Por eso los guerrilleros están buscando a este chino. Y a lo último, pues es Tierra Escarlata, que es ya cuando se supone ha habido una entrega de armas de los paramilitares posterior al 2005. Entonces que queda ese aire y esa tensión y esa cosa ahí de la atmósfera pues como tensa de gente armada, pero no la vemos, que genera miedo. Sí. Y entonces, pero esa es la que hicimos primero. Genaro la hicimos de segundo, que es la que va en el medio, y Helena, que es la que arranca la trilogía, pues fue el último corto que hicimos. Andrés, una pregunta. Bueno, ustedes han logrado a presentar este trabajo. Uno, por ejemplo, ya ha tenido la oportunidad de realizar algunos cortometrajes. ¿Cómo darle visibilidad a esos proyectos? Porque yo creo que es en lo que de pronto sí se cae mucho y de pronto se estancan algunos proyectos. ¿Qué consejos darías para personas que de pronto ya tienen algunos proyectos allí que se lograron realizar, el cortometraje, el producto, pero no se ha podido pasar de allí? Pues mira, a nosotros nos pasó que afortunadamente pues a mucha gente le gustó Tierra Escarlata, que fue el primero que hicimos. Es decir, después de que, mira, cuando nosotros hicimos Tierra Escarlata, yo le dije a Chucho, pues no conozco quién sea distribuidores de cortos, no sé, solo sé que existen unas plataformas online en las cuales tú subes tu corto y lo puedes poner pagando a que concurse si lo escogen en festivales. Yo en esas vainas no creía mucho, porque me parecía que podría ser muy parecido a lo que medio sucede en los cines, pues en el largometraje. Y es que pues muchas películas caen en festivales por el lobby que hace mucha gente de la producción y por los productores que tenga y la procedencia del país de donde sea, quien tenga mejor dicho, hay muchos elementos allí que no solamente es que uno ponga la peliculita en una plataforma y un jurado la vea. Pero en el corto sí pasa. Claro. Ya después de que estuvimos en Clermont y hablando con la gente de Clermont, aquí tenemos 30 curadores que ven las 1.800 películas que llegan al año. Entonces, ok, pues hay muchos festivales aquí en Colombia donde hay 3 personas que ven 200. Acá hay... No, mentira, son como 60 los que van haciendo como le dice, o sea, ven, van sacando, van dejando, van sacando, van dejando y dejan un número menor que ya le pasa a otro grupo de gente que tiene más poder de decisión. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo empecé a hacer la distribución. Yo subí Tierra Escarlata a la plataforma, la inscribí a 3 festivales, uno de ellos era Clermont. Y yo le dije a Chucho, pues no nos vamos a gastar más plata hasta que pase lo de Clermont, que pasaba 3 meses después, o sea, vemos que nosotros en octubre, en julio creo, como en julio se cerraba la convocatoria como en julio,
agosto para las películas que sean producción de ese año y esperar hasta diciembre si quedamos. Cuando me llega el 7 de diciembre del 2012, un correo diciendo que quedamos en Clermont-Ferrand, pues, y creo que solamente 2 películas antes de ese año colombianas habían estado en ese festival, en la selección oficial. Ya luego, con los años siguientes vinieron muchas, incluso hubo un año en el que coincidimos con Genaro, donde se hizo un Foco Colombia, entonces hubo 40 películas colombianas. Entonces allá viendo el mercado, ¿no? Viendo que del corte tiene un mercado y que era un gimnasio lleno de stands donde había distribuidores, compradores, escuelas de cine de todo el mundo, empecé a comprender un poco la importancia de conseguirse un distribuidor, ¿ya? O sea, alguien que mueva cortos, en este caso, y esté interesado en tu historia. Es difícil, igual como cuando uno no tiene la película hecha sino escrita y tiene un proyecto, o sea que es bien complejo, pero no deja de ser que muchas distribuidoras tienen muchos intereses muy diferentes entre ellos. Entonces nosotros tuvimos intereses, pero pues digamos como... Yo realmente, que ya tenía yo 35 años en esa época, estaba abrumado por eso. O sea, era la primera vez que había una sala de edición y me enfrentaba al mundo del que yo no pues soy primíparo en eso. Bueno, un poco menos ahora, pero soy primíparo. Entonces como que nos abrumó todo eso, no sabíamos qué hacer. Entonces luego ya ahí nos acompañó Black Velvet, que es una distribuidora de Jellyfish, que en esa época era distribuidora de Black Velvet, que son quienes hacen Shorts acá en Bogotá. Entonces ellos dijeron, no, cuando agarremos la película, y empezaron a moverla. Luego uno allá pues encuentra mucha gente que te coquetea, pero pues a muchos distribuidores hay que pagarles, que distribuyan. También existen los agentes de ventas. Ahora Black Velvet es nuestro agente de ventas, que es diferente al distribuidor, ¿no? El distribuidor te pone la película a andar, la agente de ventas pues te la pone a vender. Claro. Algunas hacen las dos cosas, pero pues aquí en este caso con Black Velvet hemos logrado cosas interesantes de recuperación de dinero, hemos tenido ventas muy chéveres, hemos estado en festivales, nos ganamos La Habana, por ejemplo, con Genaro, y eso nos ayudó un montón como para venderlo, porque pues era ganador de un coral en La Habana, hemos ganado... O sea, afortunadamente nos ha ido bien, y creo que nos ha ido bien en los lugares donde sienten la película muy cercana por la situación. Por ejemplo, con la historia. Sí, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, o sea, Serbia, Montenegro, Croacia, pues son películas que se parecen mucho a lo que ellos han vivido. Como nosotros tenemos una fuerte influencia ya personalmente, Chucho y yo, con películas que vienen de allá y que tienen que ver pues como con la guerra civil contemporánea. Y entonces como que quedamos en Albania, en Rusia, en Croacia, y ya ven que tenemos otra película, entonces ¡pum! Nos llaman, pues como que... abriendo puertas, ¿no? Exactamente, en varios festivales hemos repetido el mismo recorrido con las 3. Bueno, pregunta por aquí Obeida Benavides, bueno, ya para ir finalizando, vamos a leer esta última pregunta. Dice, ¿hay algo que sientan que les haga falta redondear en este relato de región? En este retrato de región, así como Kieślowski hace un retrato del país azul, blanco, rojo. Pues, no, yo creo que el cierre va a ser el largo. Ahí se va a mostrar ya el cierre que nosotros queremos un poco para este tipo de historias que queremos hacer. Probablemente no abandonemos, digamos, la idea de las víctimas, pero sí nos vayamos hacia otro costado que puede ser, digamos, ¿qué pasa en Montería, en la ciudad, por ejemplo? Salir de lo rural y entrar a lo urbano,
historias que tengan que ver un poco, pero con la juventud actual, en Montería, qué está pasando, como con ese, ¿no? Como que en esa prehistoria que hay ahí de violencia. Hay muchas cosas interesantes que están pasando desde lo social y lo artístico en una ciudad que ha sido eternamente reprimida, ¿no? Sí, afectada totalmente por todo este flagelo. Y además, pues, uno de los departamentos más ricos y a la vez más corruptos de Colombia. Entonces, ¿cómo es la mirada joven? Pues como Chucho ya volvió a vivir Yo soy el extranjero, entonces si yo veo cosas interesantes de ellos más y son los que me nutren, digamos, a mí para que empecemos a crear historias, pero ya desde otra perspectiva, nunca abandonando ese núcleo, ¿no? Narrativo o dramatúrgico que tenemos, o esa historia ese tema que nosotros manejamos, pero ya viéndolo tal vez dejando lo rural para ir al urbano. Es lo que creo que es como el paso a seguir. O sea, no sé si, o sea, no vamos a empezar a hacer otro tipo de historias con otro corte, digamos, no sé, no se me ocurre. Mejor dicho, sí, podríamos hacer una historia de amor, pero que esté atravesada por el tema de las víctimas. Sí, de todo Puede ser que ha funcionado y que pues de todas pero, por formas ejemplo, se puede contar de otros perfiles. Claro, no vamos a hacer un thriller de suspenso o una comedia, ¿sí? No, por ahí no pasa. Pero sí es el mismo tema, como con diferente punto de vista. Sí, es una perspectiva totalmente distinta. Oiga, Andrés, pues le agradezco mucho este tiempo que ha dedicado para compartir con todos nosotros y a todos los que estuvieron por allí conectados, que han estado en todo este tiempo con nosotros aprendiendo, y también sé que de una u otra forma también nos retroalimentamos. Muchas gracias por este espacio, y pues vamos a despedir para también invitarles. El viernes tenemos un taller con Rommel Amador. Vamos a estar hablando sobre lo que es la propuesta de arte en los proyectos cinematográficos de las regiones, y entonces esperamos que no se lo van a perder. Andrés, vamos a despedirnos. Pues muchas gracias, Alba. Pues, espero que muchas de las reflexiones que hicimos con base en nuestra trilogía les ayuden a pensar, repensar los proyectos en los que están, en los que vienen, en cuestionarse mucho lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, por qué lo están diciendo. A veces pensaría uno que con tener las ganas de hacer una película es suficiente, sí, pero también hay que concretar eso con ideas contundentes, porque pues desgraciadamente si uno no tiene el recurso para hacerlo con su propia plata, pues toca recurrir a fondos, y los fondos pues dependen de eso, de que lo que lean lo sientan muy, muy cercano y que sea muy emotivo. Y ese puede ser el éxito de los proyectos cuando están todavía pues en etapa de desarrollo. Claro, es que es así. Yo creo que para uno de pronto hay diferentes etapas de las personas que pueden estar aquí conectados, y en alguna de esas etapas de todo lo que estuvimos hablando hemos tocado y ha podido aportarnos de una u otra forma a cada uno. Y yo creo que esta clase de espacios que también se abren gracias a esas convocatorias del Ministerio de Cultura, que apoya también estas capacitaciones, nos ayudan a crecer un poco más y a ganar algo de experiencia, porque como lo decías, de pronto tenías esa experiencia en la parte de montaje ya ahora 20 años de pronto en ese proceso, pero no es lo mismo que ya de pronto desarrollar otros papeles que en este momento también han enriquecido esa hoja de vida suya, ¿no? Sí. Y otra cosa como para cerrar es pues que si muchos no necesariamente que estén en un
alguna etapa de desarrollo de algún proyecto, también está bien que aproveche que aún subsiste las convocatorias del INE. De hecho salió hace poco, y que se armen los colectivos para que se presenten y tengan la oportunidad de que se haga, se produzca, o sea, se piense, se imagine, se cree, se produzca, y se realice un proceso de un cortometraje para este grupo de personas que se hayan unido para esto. Y me parece que es tan importante quienes quieren hacer películas como quienes gestan la posibilidad de hacer películas. Y creo que ahí también hay que fortalecer esos espacios y ese interés que muchos tienen en ser gestores, ¿no? Darle la facilidad a otras personas de que puedan hacer sus sueños. Eso me parece también muy, pues he sido eso siempre. Yo soy la mano derecha de muchos directores en mi etapa, pues en mi carrera profesional, que digamos eso ha sido como muy importante para mí, la posibilidad de participar y apoyar proyectos que no son necesariamente míos. Claro. Eso también ir fortaleciendo todo lo que es esta producción de cine colombiano, que de pronto de un tiempo para acá ya se han logrado muchas cosas y ha sido también mucha escuela la que se está formando, y así que todos invitados completamente, porque abrieron la convocatoria, no sabemos qué departamento vaya a ganar, son varios que ganan en el año, ¿no? Sí, pues hay una que tiene como dos aspectos, los que ya hicieron INI y los que van a hacerlo por primera vez. Entonces creo que quienes están oyendo y no sean necesariamente pues de la región de Valledupar, pues sino pues de otros departamentos, se unan con sus consejos regionales y formen este grupo. Eso es una experiencia que vale la pena tener. Sí. Bueno, de todas formas, le agradezco a Andrés y nos despedimos entonces. Muchas gracias. A todos. Gracias a ti, Andrés. Hasta luego. Te mando para que le rote a los. Te mando lo de Genaro para que se lo rote a los chicos del taller. Claro. Está refiriendo a los compañeros que están allí en el taller, que fue ganador también de esta convocatoria de concertación, el cual se seleccionaron 4 proyectos, 2 de documental, 2 de ficción, los cuales han iniciado esta semana ya esa capacitación, también patrocinada por el Ministerio de Cultura. Gracias a todos, mil bendiciones. El próximo viernes los esperamos a las 4 de la tarde con Rommel Amador sobre lo que es propuesta de arte. Todos cordialmente invitados.